Esto es El que oye consejo. Continuamos. Pues si pasas mucho tiempo con, podría ser en este caso mamá e hija, ve a tu hija muchísimo más delgada, no sé, que come y de repente se va, no sé, es cuestión de igual seguridad entre la familia y confianza. Bueno, obviamente tú te vas a dar cuenta porque tu hija va cambiando su talla y la ves diferente, la vas a notar dispersa, ausente y finalmente es un problema psicológico. Estamos de regreso en su programa El que oye consejo, viendo este tema de la bulimia. Alejandra, y tú en tu práctica profesional seguramente pues te has topado con muchachitas que tienen trastornos alimenticios. ¿Lo hacen para llamar la atención? En el caso de la bulimia, no. Ajá. Generalmente, en estos casos, el perfil de la chica es una chica extrovertida, alegre, que tiene amigas, pertenece a un grupo social, pero tiene temor al sobrepeso o a la obesidad. Entonces es extrovertida, dices. Normalmente este perfil. sí. ¿En la anorexia es diferente? Es diferente, ellas son introvertidas, calladas, muy perfeccionistas. Es diferente la personalidad, pero lo que sí te quería comentar es que bulimia en sí, el término de bulimia significa hambre de buey y se caracteriza por lo que comentaba el consejero, los atracones que normalmente son a escondidas. Ellas ante la familia, ante el grupo, comen normal, pero a escondidas se dan atracones de comida que no hay un término específico para nombrarles, sino es comer mucho en muy poco tiempo y después, como bien comentaban, el sentimiento de culpabilidad les hace ir a vomitar, pero no lo hacen generalmente para llamar la atención, es más bien a escondidas. Y cuando ¿Y estas chicas también vienen de familias disfuncionales o algo de esto tiene que ver? Puede ser que sí. Es muy común que se presenten en chicas en donde la ausencia de la mamá porque va a trabajar o la ausencia del papá que se fue, etcétera, sí es un patrón que se repite. Y es que aquí se altera también el metabolismo, ¿no? Comes, desechas, pero en lapsos muy cortos y obviamente el hambre cada vez también se va haciendo mayor, ¿no? Y ahora, eso también creo tiene que ver mucho con el culto a la personalidad, a la belleza física de la persona, que hoy en día se ha dado de una manera sin medida, exagerada. Si nos remontamos a la historia, bueno, griegos y romanos también lo llegaron a practicar porque se daba un culto a la belleza física. Y en las ciudades romanas antiguas, bueno, había lugares donde se reunía la gente, comían y eran, claro, ahora los atacones, como dice Alejandra, son en privado porque la gente no quiere que se den cuenta de lo que están haciendo, pero en aquel entonces se reunían para banquetes de hasta 200 platillos y comían, se daban sus atacones y cuando llegaba el momento en que se sentían satisfechos, iban al vomitorio, sacaban una pluma de diferentes colores, una pluma larga, una pluma de ave, se provocaban el vómito y ya que se sentían vacíos, volvían al banquete a seguir con los siguientes platillos. Híjole, y también pensando en todos los trastornos, las consecuencias, doctora, Marta, ¿qué podríamos hablar de esto? ¿Qué otras consecuencias hay en torno a la bulimia, en términos médicos? En términos médicos, son jovencitas que, como ya se dijo, no bajan mucho de peso, sino que siempre están oscilando entre 5 y 10 kilos de ganancia o de pérdida de peso. Eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención, ¿sí? Que generalmente tienen la piel estriada por los cambios por estar subiendo y bajando de peso. Son extrovertidas, pero rehuyen ir a reuniones sociales, ¿sí?, donde haya mucho exceso de comida, porque saben que no van a poder controlar su compulsión. Y como bien lo dijo la nutrióloga, Ale, ellas lo que pretenden es comer sin que se vea, ¿sí?, y después desecharlo para mantenerse en un peso adecuado. Las consecuencias desde el punto de vista fisiológico
son menos exageradas que en la anorexia, pero finalmente, bueno, al paso del tiempo, sí pueden llegar urgencias como tales, como existe en la anorexia, solamente en el caso del desgarro del esófago, ¿sí? En el cual por el esfuerzo de que estar se hace, vomitando. se desgarra el esófago y entonces sí la mujercita tiene que ser llevada a urgencias. ¿Y podremos hablar de algunas consecuencias espirituales en todo esto? Bueno, yo considero ahí que es exactamente semejante a la anorexia, porque son actos voluntarios, son actos que nosotros mismos provocamos, o sea, son actos inducidos, no son actos causados por una enfermedad, sino son actos que lo único que llevan a la persona es a buscar el perder peso, pero sin dejar de comer. Comen y vomitan, pero después llegan a tener un sentimiento de culpabilidad por las actitudes que tienen, que siendo personas, como lo decían en el panel, siendo personas extrovertidas, jóvenes extrovertidas, de repente empiezan a tener cambios de personalidad, y empiezan a tener aislamiento social. ¿Y esto podría ser como una adicción también? Exactamente. Ajá. Una adicción tal que les puede conducir tanto a la muerte o al suicidio, porque como no ven ellas llegar a la pérdida de peso ideal, entonces empiezan a tener ideas todavía mucho más complejas. Algo que pueden los papás identificar en este tipo de situaciones es, bueno, lo que es muy obvio, pues las manifestaciones físicas que tienen las jovencitas al vomitar, pero también el usar ropas, como ahora se ve de una manera muy característica, las ropas muy holgadas o las ropas demasiado grandes. Esto es como para tratar de ocultar la realidad de su complexión física. Tenemos que ir a un corte. Y mira, si tú estás padeciendo esto, busca ayuda, no te quedes callada, no te quedes callado, busca ayuda, tú puedes llamar y nosotros te podemos aconsejar. Volvemos después de este corte. ¿Cómo ayudar a un familiar con problemas de bulimia? Esto veremos después del corte. El que oye consejo. Regresamos.